Bienvenidos a Educar para Liberar, Desigualdad, Poder y Pensamiento Crítico en Colombia, un espacio para reflexionar sobre cómo la educación puede reproducir desigualdades o convertirse en una herramienta de transformación social. Son las 5 de la mañana, en una vereda del Pacífico colombiano. Mientras aún muchos duermen, un estudiante ya está despierto. Se alista con calma porque sabe que le espera una caminata de más de una hora para llegar a su escuela. No hay internet. El aula es multigrado y el docente cambia casi todos los años. Ahora pensemos en otro estudiante. Vive en una ciudad capital, enciende su computador, se conecta a clases virtuales y cuentan con un acompañamiento permanente. Ambos hacen parte del sistema educativo colombiano. Ambos están matriculados, pero la pregunta es inevitable. ¿Realmente tienen las mismas oportunidades? Esta pregunta nos lleva a una realidad profunda y persistente. La desigualdad en el acceso a la educación en Colombia no es algo aislado. Es un problema estructural que se vive todos los días en millones de hogares. En las zonas rurales, las barreras van mucho más allá de la distancia. Niños y jóvenes caminan durante horas por caminos sin pavimentar para llegar a una escuela que muchas veces no cuenta con las condiciones mínimas para un proceso educativo digno. La infraestructura habla por sí sola. Aulas sin ventilación, techos que gotean cuando llueve, mobiliario insuficiente y una ausencia casi total de recursos tecnológicos. Mientras que en los centros urbanos existen laboratorios y bibliotecas digitales. En muchas veredas, un salón bien equipado sigue siendo un privilegio. Pero la desigualdad no es solo material, también se refleja en la distribución de los docentes. En las zonas más apartadas, un solo maestro suele atender varios grados al mismo tiempo, lo que limita la atención personalizada y las posibilidades pedagógicas. Esta brecha tiene un rostro. Es el estudiante rural que nunca ha usado un computador. Es la joven que abandona la escuela para poder trabajar. Es el niño indígena que aprende un idioma que no es el suyo. Porque el problema no es solo estar dentro del sistema educativo, sino tener un acceso real a una educación de calidad que permita desarrollar plenamente las capacidades humanas. Pero cuando nos preguntamos si todos los estudiantes en Colombia tienen realmente las mismas oportunidades, no estamos hablando solo de infraestructura o tecnología. Estamos hablando de poder, de voz y de libertad. Paulo Freire lo advirtió con claridad: la educación nunca es neutral. En Pedagogía del Oprimido plantea que la educación puede seguir dos caminos muy distintos. O ayuda a las personas a adaptarse al sistema existente o se convierte en una práctica de la libertad. Cuando el acceso a la educación es fragmentado y precario, no solo se reducen contenidos o recursos, se limita algo mucho más profundo. La posibilidad de que los estudiantes comprendan críticamente su realidad y se reconozcan como sujetos capaces de transformarla. En contextos de profunda desigualdad social, la escuela puede terminar reproduciendo de manera silenciosa la exclusión. En el caso colombiano especialmente, esta desigualdad se parece mucho a lo que Freire llamó una negación del derecho a la palabra. Los estudiantes que asisten a escuelas sin condiciones mínimas no solo aprenden menos, también aprenden a callar, adaptarse y aceptar como natural un orden que los margina. Así, la educación corre riesgo de dejar de ser liberadora y convertirse en un mecanismo que legitima la desigualdad existente. Desde la perspectiva de Martha Nussbaum, esta situación implica una vulneración directa de las capacidades humanas fundamentales. La educación no es solo un medio para adquirir información, es la base para desarrollar el pensamiento crítico, la imaginación moral y la posibilidad de participar activamente en la vida social y política. Cuando un niño no accede a una educación de calidad, no solo se limita a su aprendizaje, también se limita a su capacidad de elegir un proyecto de vida digno y se refuerzan ciclos de pobreza y exclusión que se heredan de generación en generación. Me perdona si no lo digo bien. Jürgen Habermas amplía esta reflexión al señalar que la educación es un pilar esencial de la democracia. Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de dialogar, argumentar y participar en el espacio público. Pero cuando amplios sectores de la población quedan excluidos del acceso equitativo al conocimiento, la democracia se debilita.
La desigualdad educativa se transforma entonces en desigualdad política, voces que no se escuchan, opiniones que no cuentan y decisiones que se toman sin todos. Incluso desde la Ilustración, Immanuel Kant advertía que educar es ayudar al ser humano a salir de su minoría de edad, es decir, a pensar por sí mismo. Sin embargo, cuando el acceso a la educación está condicionado por el territorio, la pobreza o el origen social, esa salida se vuelve inaccesible para muchos. Así, la desigualdad educativa limita el uso público de la razón y convierte la autonomía en un privilegio, no en un derecho. Quien no accede a una educación digna difícilmente puede ejercer su libertad de manera plena, porque depende de estructuras que deciden por él. Por eso, hablar de desigualdad educativa no es solo hablar de escuelas, es hablar de justicia social, de democracia y en última instancia, de libertad. La educación, según Paulo Freire, se convierte en una herramienta poderosa para superar la exclusión y promover la equidad cuando rechaza el modelo de educación bancaria y adopta una pedagogía del oprimido, centrada en la concientización crítica. En contextos de desigualdad, como los de América Latina, educar implica partir de la realidad vivida por los sectores excluidos, fomentando el diálogo y la acción transformadora. Freire propone una educación dialógica en la que educadores y educandos co-construyen el conocimiento, rompiendo estructuras opresivas mediante la praxis, entendida como una reflexión y acción. Este proceso despierta el pensamiento crítico, promueve la humanización y orienta la educación hacia la justicia social. En países como Colombia, su enfoque ha inspirado experiencias de educación popular que movilizan comunidades marginadas y transforman la escuela en un espacio de liberación colectiva. Además, junto con los aportes de Nussbaum y Kant, Freire contribuye a una educación ética y transformadora que prioriza la dignidad humana, el desarrollo de capacidades y la equidad social. Frente a este panorama quedan preguntas que no podemos evadir. ¿Cómo puede la pedagogía crítica de Paulo Freire ayudarnos a transformar las desigualdades educativas que persisten en Colombia? ¿Qué responsabilidades éticas y políticas tiene el Estado para garantizar las capacidades educativas de las que habla Martha Nussbaum? Y quizás la más profunda de todas, ¿puede existir una democracia plena en un país donde el acceso a la educación sigue estando condicionado por el territorio y la clase social? Responder estas preguntas no es solo tarea de expertos o instituciones, es un desafío colectivo que nos invita a repensar la educación no como un privilegio, sino como un derecho fundamental y una condición indispensable para la justicia social. Ahora vamos a hablar un poco sobre educación bancaria y mantenimiento del status quo. El modelo de educación bancaria en Colombia no es solo una metodología pedagógica. En muchos casos, es un mecanismo de reproducción social. En la mayoría de las aulas del país, sin importar el estrato socioeconómico, predomina una lógica muy clara. El docente transmite información y el estudiante la recibe, la memoriza y la reproduce en exámenes estandarizados. Aprender se convierte en acumular datos, no en comprender la realidad. Este modelo se sostiene, primero, en una relación vertical entre maestro y estudiante. El docente es visto como el único poseedor del saber, mientras que el estudiante es tratado como un recipiente vacío. No hay espacio para la duda, el cuestionamiento o el diálogo que permita construir conocimiento de manera colectiva. En segundo lugar, el conocimiento parece fragmentado y desconectado de la vida cotidiana. Se estudia la Revolución Francesa, pero no se analizan las luchas sociales del propio país. Se enseñan fórmulas matemáticas sin mostrar cómo pueden servir para entender y transformar problemas reales de la comunidad. Y en tercer lugar, la evaluación refuerza esta lógica. Se premia la memoria, no el pensamiento crítico. Los estudiantes aprenden a repetir definiciones, pero no a analizar su entorno social, político y económico. El resultado es una educación que no forma sujetos críticos, sino ciudadanos que aceptan el mundo tal como es. En un país como Colombia, marcado por profundas desigualdades y conflictos históricos, esto resulta especialmente preocupante, porque más que adaptarse a la realidad, la educación debería ayudar a cuestionarla y transformarla.
Ahora, el concepto de educación bancaria propuesto por Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido a finales de los años 60 marcó un antes y un después en la forma de entender la educación, especialmente en América Latina. Para Freire, la educación no es un proceso neutral, siempre está atravesada por relaciones de poder y por las condiciones sociales en las que viven quienes participan en ella. Desde esta mirada, tanto docentes como estudiantes son sujetos sociales situados en un momento histórico concreto, cuyas experiencias de vida influyen directamente en los procesos pedagógicos. La crítica de Freire se dirige a un modelo educativo tradicional muy extendido, aquel en el que el conocimiento se transmite de manera vertical. El docente enseña, el estudiante recibe, memoriza y repite. A este modelo Freire lo llamó educación bancaria, porque concibe al estudiante como un recipiente vacío en el que se depositan contenidos. En este esquema, el diálogo, la pregunta y la reflexión crítica pierden importancia, y aprender se reduce a acumular información desconectada de la realidad cotidiana del estudiante. Para explicar cómo este modelo contribuye a mantener la desigualdad, Freire habla de una teoría de la acción antidialógica. Esta se manifiesta a través de prácticas como la conquista, la división, la manipulación y la invasión cultural. En el ámbito educativo, esto se traduce en currículos y prácticas pedagógicas que imponen una visión del mundo y desconocen los saberes, las experiencias y los contextos sociales y culturales de los estudiantes. Frente a esta lógica, Freire propone una teoría de la acción dialógica, una educación basada en la colaboración, la unión, la organización y la construcción colectiva del conocimiento. Desde este enfoque, aprender no es un acto individual ni pasivo, sino un proceso compartido en el que el educador y educando dialogan, se escuchan y reconocen que ambos enseñan y aprenden al mismo tiempo. Más allá de su dimensión política, la propuesta de Freire es profundamente pedagógica. Él cuestiona la idea del docente como fuente única de saber y propone una relación más horizontal, que fortalezca la autonomía del estudiante y su capacidad para comprender críticamente la realidad. El aprendizaje en este sentido se conecta con la vida cotidiana y con la posibilidad de interpretar y transformar el entorno social. Estas ideas no son exclusivas de Freire. Mucho antes, Michel de Montaigne, no sé si lo digo bien, ya había señalado la importancia de una educación centrada en el desarrollo del juicio y no solo en la transmisión de contenidos. Para este señor, educar significaba formar personas capaces de pensar por sí mismas, reconociendo la singularidad de cada aprendiz. De manera similar, el señor Kant ubicó la autonomía y el uso público de la razón como elementos centrales del proceso educativo. Educar desde esta perspectiva implica formar sujetos capaces de ejercer su pensamiento de manera libre y responsable. Esta idea dialoga directamente con la propuesta freiriana, que entiende el pensamiento crítico como una condición indispensable para la transformación social. En síntesis, la crítica de Freire a la educación bancaria nos permite comprender cómo ciertos modelos educativos contribuyen a reproducir las desigualdades sociales. Frente a ello, la pedagogía dialógica se presenta como una alternativa de apuesta por la autonomía, el pensamiento crítico y una educación orientada a la emancipación humana. Un modelo educativo centrado en el pensamiento crítico y la reflexión personal tiene el potencial de transformar la sociedad, al empoderar a las personas para cuestionar estructuras injustas y actuar colectivamente en favor de cambios equitativos. Desde el pensamiento freiriano, este enfoque convierte la educación en una praxis liberadora que rompe ciclos de opresión y fortalece la ciudadanía activa. El pensamiento crítico permite analizar las realidades sociales, identificar desigualdades y proponer soluciones contextualizadas, integrando temas como la justicia social en el currículo. A su vez, la reflexión personal conecta las experiencias individuales con los problemas colectivos, generando conciencia y motivando acciones transformadoras que inciden tanto en comunidades locales como en políticas públicas. Para transitar de la educación bancaria a un modelo empoderador, resulta clave adoptar una pedagogía problematizadora basada en el diálogo crítico, la formación docente en escucha activa, un currículo flexible y evaluaciones transformadoras centradas en la incidencia social y la inclusión. Al poner en diálogo a Paulo Freire, Michel de Montaigne e Immanuel Kant, surge una pregunta clave. ¿Qué constante atraviesa sus planteamientos sobre la educación? Y desde ahí, una segunda inquietud.
¿Pueden estas ideas convertirse en una base real para el mejoramiento de la pedagogía de nuestro país, especialmente en contextos marcados por la desigualdad? Y finalmente, una pregunta fundamental. ¿Puede la autonomía del educando y el desarrollo del pensamiento crítico convertirse en el eje de su propio aprendizaje? Son preguntas abiertas y necesarias que nos invitan a repensar la educación no solo como transmisión de saberes, sino como un proceso de formación humana y social. Volvamos entonces a ese estudiante que camina más de una hora para llegar a su escuela y aquel que enciende su computador desde una ciudad capital. Ambos están dentro del sistema educativo, pero no ambos tienen las mismas posibilidades de pensar, decidir y transformar su realidad. Porque educar no es solo garantizar un cupo escolar, sino crear las condiciones para que cada estudiante desarrolle su voz, su autonomía y su pensamiento crítico. Como nos recuerdan Freire, Montaigne y Kant, una educación que no libera termina reproduciendo las desigualdades que dice combatir. Y quizás el mayor desafío que tenemos hoy no sea solo ampliar el acceso, sino transformar la educación en una verdadera experiencia de dignidad, justicia y libertad. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Seguiremos pensando la educación juntos.